La CONAIE se reunió el 25 de mayo en un consejo ampliado donde se decidió que Leonidas Issa será candidato a la presidencia de la República en las elecciones anticipadas del 2023. El anuncio oficial se dará en Cotopaxi luego de que se nombre a Guillermo Churuchumbi como coordinador de Pachacutic, algo que también consta entre las resoluciones de la organización indígena como una exigencia del reconocimiento de su designación por parte del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Issa recibió la propuesta de Marlon Santi, actual coordinador de Pachacutic, de que sea el candidato presidencial. Sin embargo, no fue bien recibida por la CONAIE. Entre las decisiones que se pide que dé un paso al costado. Eduardo Maruri, reconocido empresario guayaquileño de 57 años, ha confirmado su participación en las elecciones anticipadas del 2023 como candidato a la presidencia de la República por el movimiento Centro Democrático. Maruri, cuyo número predilecto parece ser el 1, fue miembro del partido político Una Nueva Opción en el 2007, cuando llegó a la Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, ha ocupado importantes cargos como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. El 25 de mayo se está exigiendo que rija el plazo para que las organizaciones políticas realicen los procesos de democracia interna o elecciones primarias, que lo podrán hacer hasta el próximo 7 de junio. Para ello deben enviar una solicitud al Consejo Nacional Electoral con 24 horas de anticipación para obtener el apoyo, asistencia técnica y supervisión de sus comicios, que pueden realizarse en uno o en varios días. El director de las organizaciones políticas del CNE, Enrique Vaca, comentó que lo que cumple el CNE es enviar delegados que elaboren informes de veeduría, si se cumple paridad, inclusión de jóvenes, entre otras exigencias. Simón Pachano, Bárbara Terán y Juan Rivadeneira debatieron los desafíos que les esperan a los ecuatorianos para encontrar un candidato que pueda solucionar las principales urgencias sociales de estas elecciones anticipadas. Con el llamado a unas elecciones anticipadas tras la muerte cruzada, en 90 días los ecuatorianos tendremos que ir por segunda vez en lo que va del año a las urnas, esta vez para decidir quién asumirá el cargo de presidente de la República y una nueva asamblea durante un año y medio restante de gobierno. Hasta ahora, entre alianzas y pactos, 7 personajes han consolidado su precandidatura a la espera de que en las siguientes horas surjan otros tantos. El presidente Guillermo Lasso, que hace pocos días fue operado de la próstata en Estados Unidos, participará en la cumbre de los países de América del Sur, que tendrá lugar el martes en Brasilia, confirmó este domingo la Secretaría de Comunicación. Sin más detalle, dio a conocer del viaje al informar que Lasso ofrecerá declaraciones a la prensa este lunes en Guayaquil. La cumbre tiene como objetivo principal retomar el diálogo entre los países de la región que no se reúnen hace muchos años, según ha explicado la Secretaría para América Latina y Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan. Con 7 precandidatos presidenciales hasta el momento, los partidos y movimientos políticos, así como las organizaciones sociales, avanzan en la búsqueda de aspirantes y alianzas con miras a las elecciones anticipadas del Ecuador, que tendrá lugar el 20 de agosto para la reestructuración del Legislativo y el Ejecutivo. En los más recientes movimientos del tablero político, Elsa Guerra, quien en estos días figuraba como la única aspirante mujer, entregó la bandera del Partido Socialista al precandidato presidencial de centroizquierda, Jaco Perus, en una muestra simbólica de unidad. La Coordinación Zonal número 9, Salud, informó que el 13 de los 17 afectados por el siniestro de tránsito en la vía E35 entre el peaje de Oyacoto y el puente de Guayabamba recibieron el alta médica. El número de fallecidos se mantiene en 3 personas. Esta es la información emitida hasta las 11:30 del domingo, y la acción oportuna y coordinada del ECU 911 de las unidades de emergencia de los cuerpos de bomberos de Quito y Pedro Moncayo, Panavial, y la activación de los hospitales del Ministerio de Salud Pública y el IES permitió brindar una atención adecuada a los afectados en el incidente. También se determinó que se mantendrá vigente en la memoria de múltiples familias este hecho, y en esta fecha también el tráiler transportaba
envases, bebidas gaseosas y arrasó con 23 vehículos, provocando muertes y 20 heridos. La Fiscalía del Ecuador, después de una jornada de pericias, informó que el chofer responsable será procesado por el presunto delito de muerte culposa en el accidente de tránsito registrado en Guayabamba. La instrucción fiscal será en 30 días. 2 fallecidos y 5 heridos es el saldo del ataque armado dentro de una barbería en la provincia del Oro. El hecho ocurre 3 días después de la balacera en una cancha deportiva. Reinaldo Bravo, de 17 años, y John Ramírez, de 22, fueron asesinados la noche del sábado 27 de mayo, dentro de una barbería en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia del Oro. Según la policía, 4 hombres a bordo de un vehículo llegaron al lugar, ingresaron al local y dispararon indiscriminadamente contra los clientes y empleados. Durante la balacera, otras 5 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital. En Puerto Viejo falleció el agente de tránsito Byron Moreira. Él es uno de los 3 uniformados que resultaron heridos durante el ataque armado en el velorio de uno de sus compañeros en Manta el pasado 18 de mayo. Tras la balacera, Moreira fue llevado hacia un hospital de la capital manabita, donde permaneció internado 9 días y murió. Con él son 5 las víctimas mortales que dejó este violento hecho. Una nueva variante del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19 llegó a Ecuador. El 28 de mayo, el Ministerio de Salud informó que una mujer fue diagnosticada con la variante XBB.1.16 en un hospital de Quito. Según la autoridad sanitaria, la paciente no presenta síntomas y se encuentra en su vivienda. La Organización Mundial de la Salud detectó el primer caso de esta variante en enero de este año, y desde entonces se ha convertido en un sublinaje de mayor prevalencia en países como Chile, Brasil y Guatemala. El organismo agrega que los pacientes que se contagian de esta variante presentan síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos y malestar general, mientras que los niños menores de 12 años expresan síntomas relacionados con la conjuntivitis. La Casa Blanca y los republicanos están cerca de cerrar un acuerdo que elevaría el techo de la deuda nacional durante 2 años e impondría límites estrictos a algunos gastos no relacionados con el ejército o los veteranos durante este periodo. En una carrera contra reloj, las partes se apresuran a consolidar un entendimiento y ya se empezó a redactar un texto legislativo. Pensé que hicimos progresos anoche. Tenemos que progresar más ahora. Y voy a trabajar tan duro como podamos para tratar de hacer esto. Progresar más hoy y terminar el trabajo. Soy un optimista total. El acuerdo que está tomando forma parece satisfacer ambas partes. Para los republicanos, se reducirían algunos gastos federales, incluso cuando el gasto en programas militares y de veteranos continuaría creciendo, y permitiría a los demócratas decir que han evitado recortes significativos a la mayoría de los programas nacionales, como el de Seguro Social. El impago pone todo eso en riesgo. Los líderes del Congreso entienden eso y todos han acordado que no habrá impago. Es hora de que el Congreso actúe ahora. Es importante subrayar que un acuerdo aún no se ha finalizado y los negociadores demócratas y republicanos continúan regateando sobre detalles cruciales que podrían hacer o deshacer cualquier compromiso a solo una semana de un posible impago. Mientras en Washington el presidente Biden estará honrando a quienes murieron sirviendo a la nación en las Fuerzas Armadas. Millones de estadounidenses estarán viajando el fin de semana largo que se considera como el inicio no oficial del verano. La Asociación Automovilística de Estados Unidos estima que unos 37 millones de viajeros conducirán al menos 80 kilómetros desde sus hogares, un aumento de más de 2 millones en comparación al año pasado. En los aeropuertos, el número de pasajeros ya superó récords, según informó el secretario de Transporte esta semana.
La Administración de Seguridad de Transporte informó que el lunes fue el día de mayor actividad de viajes aéreos que han visto desde febrero de 2020, con más de 2,6 millones de pasajeros. Y este fin de semana esperamos ver niveles que no hemos visto desde antes de la pandemia. Pero para un buen gusto, un alto precio, reportan los usuarios. Todo es más caro, los boletos son más caros, por lo que es un poco difícil hacer más de un viaje en un año en este momento. Por lo general, se puede ahorrar algo de dinero si se planifica con anticipación, pero definitivamente ese no fue el caso esta vez. Las aerolíneas están utilizando aviones más grandes para embarcar a grandes multitudes. También han realizado cambios en su tecnología para monitorear el clima, con el fin de reducir las cancelaciones y los retrasos. Con 5 sí, 0 no y 0 ausencias al voto, la moción prevalece. Varias investigaciones por hechos de corrupción, además de cargos presentados por fraude, ha enfrentado Ken Paxton, quien en 2015 fue incluso reseñado en una prisión de Dallas por los últimos hechos mencionados. Uno de sus grandes actos que le dieron popularidad fue la solicitud para que la Corte Suprema revirtiera los resultados de las elecciones de 2020. Paxton tiene conexión con la política nacional tanto de manera institucional en términos de estas acciones legales con las que está asociado, como informalmente en términos de su alianza política con Donald Trump y otros republicanos en la facción Trump del partido. No está claro cómo estas alianzas podrían ayudarlo ante la posibilidad del juicio político, que Paxton asegura le causa decepción. No han demostrado más que desprecio por los valores tradicionales de los tejanos conservadores. Y es que, de ser enjuiciado, tendría que abandonar el cargo de manera inmediata. El hecho de que un funcionario del gobierno rinda cuentas por corrupción parece algo muy bueno para el funcionamiento de la política estadounidense. En abstracto, solo desde el punto de vista del panorama general, es un golpe para los republicanos en el estado de Texas. Pero el estado de Texas también cuenta con un fuerte gobernador republicano, así que no veo eso como una pérdida particular para ellos. Un gran espectro de organizaciones pro derechos civiles emitieron una advertencia de viaje hacia Florida, donde una nueva legislación entrará pronto en vigencia. La Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, NAACP por sus siglas en inglés, afirma que este estado es abiertamente hostil hacia los afroestadounidenses, las personas de color y las personas LGTBQ. También se suma la alerta de viaje por traslado de migrantes. Estamos avisándole a toda nuestra comunidad que si van a Florida ahorita puede estar el riesgo que pueden ser arrestados. Tu familia, si tiene alguien que está undocumentada, van a Disney World y llevan a la tía que no tiene papeles, la pueden arrestar, la persona que está manejando, por una felonía. Se suman voces de protesta en contra de la ley apoyada por el gobernador del estado, Ron DeSantis, desde otras organizaciones a favor de libertades públicas. Y si es un menor, aunque sea su hijo o hija, se convierte en una felonía de segundo grado. Y esto parece... no se puede creer, pero es la realidad. Es la ley ahora en el estado de la Florida. Según republicanos de Florida, este reglamento solo impacta a inmigrantes que no se ajusten a las leyes federales. Pero aquellos que han entrado de una manera oscura, que no se sabe dónde están, qué han hecho, yo creo que van a correr riesgos en cualquier parte, no solamente en la Florida, sino en cualquier parte de Estados Unidos. Florida aprobó esta ley, según quienes la apoyaron, con el objetivo de impedir la operación de bandas dedicadas al tráfico humano. En medio de una crisis sin precedente en el sistema de albergues municipales debido a la cantidad de migrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York, el Consejo Municipal aprobó la expansión del programa de cupones de alquiler de vivienda, conocidos como City Fairs. Estamos exigiendo al alcalde que necesitamos un plan comprensivo. Tenemos un sistema de albergue que está completamente llena, porque la situación de tener casas asequibles es muy difícil en New York City, pero podemos cambiar leyes y ayudar a esas personas a mover fuera del sistema de albergue a casas. Con este paquete de leyes, las personas en refugios municipales pueden recibir el subsidio antes de 90 días, lo que en teoría simplifica el camino para obtener vivienda permanente. Personas en riesgo de desalojo también podrían beneficiarse y se bajan los criterios de nivel de pobreza, pero el alcalde Eric Adams se opone. ¿Hay otra solución? No hay otra.
a la calle no nos pueden echar. Las razones del alcalde se centran en el costo para los contribuyentes, que se calcula sería de $17.000 millones para los próximos 5 años, y esto reduciría los recursos ya limitados para los más necesitados y pondría en desventaja a los más de 20.000 titulares de estos cupones existentes ante la falta de unidades habitacionales vacantes. Actualmente, cerca de 94.000 personas se encuentran en refugios municipales. El alcalde dijo que está revisando sus opciones. Un narcotúnel, el atentado contra el equipo de seguridad de la alcaldesa en Tijuana y un extraordinario aumento de asesinatos son parte de la ola delictiva que azota al fronterizo estado de Baja California. Lo que sucedió en Ensenada hace unos días prende las alarmas. A casi 3 horas de la frontera, en la comunidad de San Vicente, Ensenada, un enfrentamiento entre narcotraficantes, después de una carrera de autos, dejó 10 muertos y 10 heridos. Dentro de la estructura conocida como Cártel del Pacífico y otro con el Cártel de... Las primeras investigaciones indican que el objetivo era un hombre conocido como El Trébol, presuntamente dedicado a descargar avionetas con droga destinadas a Estados Unidos y al servicio de la organización criminal de los hermanos Arellano Félix. La Fiscalía de Baja California informó que tienen ya 3 personas detenidas como sospechosos de esta masacre, pero además se supo que entre las víctimas hay 3 ciudadanos estadounidenses. En San Diego, California, recaudan fondos para los jóvenes que compartían su afición a las carreras con el resto de las víctimas. Está muy feo aquí. He conocido a personas que me han platicado que, no sé, su sobrina de tal, amiga de tal, la mataron, la dejaron muerta, la violaron. Pero también la delincuencia común parece repuntar, como en este asalto a clientes de un restaurante familiar. Es un golpe a la tranquilidad y a una economía que vive del turismo y su interdependencia binacional. Empieza a generar cancelaciones de los próximos eventos a nivel local, también lo que sucedió dentro de los restaurantes. 500 agentes de la Guardia Nacional llegaron para intentar apaciguar la frontera. En pleno vuelo, un pasajero abrió la puerta de emergencia de un avión de Asiana Airlines cuando se encontraba a 200 metros de aterrizar. Según informó un portavoz de la compañía, el avión llegó a tierra de forma segura. Nadie resultó herido en el incidente, pero 12 personas fueron trasladadas a un hospital cercano después de sufrir problemas respiratorios. La mayoría eran menores de edad. Según el Ministerio de Transporte, las autoridades ya detuvieron al responsable. Más de 20 millones de personas en Estados Unidos han sufrido al menos un episodio depresivo severo en el último año y casi 5% han tenido pensamientos suicidas, según el Instituto de Salud Mental. Muchos de estos factores se acreditan a que las personas no buscan ayuda a tiempo o simplemente las personas están solas, tristes y no tienen con quién hablar. Carla Centeno es consejera de crisis en la Organización de Salud Mental Didi Hirsch, una de las operadoras de la línea de crisis y prevención de suicidio 988 en inglés y español en California. Lo más importante es decirle a la persona que está bien, que se sienta así, que no hay nada malo en que tengamos una crisis o en que tengamos pensamientos de suicidio. La clave, dice, es escuchar y darle a una persona en crisis el espacio para aceptar ayuda, algo que muchos latinos no hacen. Porque nos da miedo al rechazo, nos da miedo que nos juzguen y está bien, todos pasamos por este tipo de crisis. Creo que no se habla lo suficiente en la comunidad hispana. El número de latinos con problemas de salud mental aumentó. Según los CDC, más del 40% reportó síntomas de depresión y un 22% tuvo pensamientos suicidas desde el inicio de la pandemia. También ofrecen grupos de apoyo para sobrevivientes de suicidio como Esther Ibarra, cuyo hijo de 13 años se quitó la vida. Ahora ella se dedica a la prevención, compartiendo su historia y los recursos disponibles para quienes lo necesiten. A saber dónde agarrar ayuda, a quién llamar, que hay otras personas igual como usted que saben el dolor que cargamos en nuestro corazón. Y que nadie debe avergonzarse en pedir ayuda. El estudiante nicaragüense John Serna, quien fue expatriado a Estados Unidos, no ha podido reunificarse con su familia. Lo más difícil para Serna ha sido vivir el destierro en soledad. Perdí a mi abuelita 4 días después de que nos trajeron a Estados Unidos y no me pude despedir de ella. Entonces, ¿cómo crees que me siento?
El pasado 9 de febrero, 222 nicaragüenses fueron declarados apátridas y enviados a Estados Unidos. Serna dice que sus limitados recursos económicos le han impedido reunirse con su familia por medio del programa de ingresos temporales a Estados Unidos por motivos humanitarios. No todos en ese grupo de los 222 tienen la ventaja de poder solicitar con prontitud el parol y que les brinden algún tipo de respuesta. También implica un atraso en el tiempo de que nosotros podamos volver a estar juntos. Solo un pequeño porcentaje de los excarcelados han logrado la reunificación familiar, según explica la defensora de derechos humanos Ana Quiroz. Entre un 10 y un 15% han logrado ya reunificarse con su familia. Sin embargo, estos nicaragüenses no pierden la esperanza que con el apoyo de organizaciones sin ánimo de lucro y con la asistencia del gobierno de Estados Unidos logren finalmente aliviar el dolor del destierro. El tiempo corre y Guatemala tiene menos de un mes para afinar los preparativos para las elecciones generales. La impresión de papeletas iniciará el lunes próximo, pese a más de 90 amparos presentados por candidatos que buscan ser incluidos en la contienda. De lo contrario, la reimpresión de papeletas tendría un costo adicional de 25 millones de quetzales, unos 3.3 millones de dólares. Los plazos prácticamente están agotados por temas de logística y de los tiempos. Ahí aún no podríamos hacer nada después del día lunes. Otra preocupación es el efecto que la nueva ley contra la migración irregular en el estado de Florida podría tener en la poca o nula participación de los guatemaltecos en ese estado por el temor a ser detenidos. Afectaría 5 mesas electorales. Afectaría 2 de Miami y 3 de Orlando. El MIMEX está haciendo varias gestiones ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para ver cómo el impacto es menor en el caso de las elecciones para nuestro país. Mientras tanto, el Ministerio de Gobernación prepara un plan de seguridad para evitar incidentes violentos en la jornada electoral. 42,000 efectivos involucrados en el proceso antes, durante y después del día de las elecciones. Será el domingo 25 de junio cuando 9,3 millones de guatemaltecos están llamados a las urnas. Después de las lluvias torrenciales del invierno en California, se observan estas amapolas en los prados a nivel del mar y en las laderas de las montañas, que dan lugar a una rara superfloración de color naranja dorado visible desde el espacio. Puedo venir en mi automóvil desde mi trabajo con mucho estrés y otras situaciones y puedo venir aquí y mirar alrededor y simplemente respirar el agradecimiento de la naturaleza y relajarme. Esta es mi primera visita y hasta donde alcanza la vista hay un bosque de flores. Me siento muy maravillosa. Realmente me encanta. Nunca pensé que algún día tendría la oportunidad de ver un paisaje hermoso como este. En algunas zonas, las amapolas atraen a tantos visitantes que las autoridades han restringido el acceso para proteger estas plantas, ya que las semillas resisten la época de sequía, pero no pueden sobrevivir a los pasos de los visitantes. Vienen y pisotean las flores y no respetan lo que está sucediendo aquí. Y el hecho de que algunas personas no necesariamente tienen el respeto que yo siento que es requerido para disfrutar esto. La última superfloración de California fue vista en el año 2019. Un hombre tetrapléjico volvió a caminar 12 años después de que su médula espinal se lesionara en un accidente. Gert Jan Oskam se accidentó en su bicicleta en el 2011, pero hoy, a sus 40 años, camina con muletas gracias a un nuevo dispositivo que sirve como puente digital conectando su cerebro y su médula espinal. Todo un milagro de la ciencia en el que también participó la neuroingeniera colombiana Andrea Gálvez. Con esta historia llegamos al final de esta emisión.